Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy estaremos hablando del manejo de las fuentes, cómo dominar completamente la inclusión o la implementación de las fuentes en nuestras aplicaciones móviles o en nuestros proyectos. Así que si quieres volverte un experto incluyendo fuentes, manejando las diferentes opciones, quédate en este video. Cada vez que nosotros empezamos un proyecto MAUI de forma predeterminada, la aplicación carga una fuente que se aplica por defecto, la cual es la Open Sans. Pero es posible cambiar la fuente a los textos registrando otro tipo de fuentes para poder usar en nuestras aplicaciones. Recuerden que una fuente es el tipo de letra que existe en un documento. Entonces, hay dos tipos, por decirlo de alguna manera, muy comunes de usar. Cuando nosotros queremos usar una fuente, normalmente incrustamos al proyecto las fuentes que son archivos de tipo TTF o OTF. Ya vamos a verlo de qué se trata. Aunque existen algunos otros, estos son los más comunes. Así que luego de entender qué son las fuentes y saber que podemos cambiarlas, vamos a implementar en un proyecto algunas fuentes. Para poder hacer esto, vamos a necesitar de nuestro Visual Studio y de un proyecto nuevo. En este caso yo lo llamé Recursos NetMAUI. Está totalmente recién implementado. Entonces, si no saben crearlo, simplemente recuerden, van a Archivo, Nuevo o abren el Visual Studio que tengan instalado y le dan proyecto, y ahí simplemente le van a colocar el nombre Recursos NetMAUI o el que ustedes deseen. Automáticamente cuando se abra el Visual Studio se va a abrir con una vista por defecto, que es esta que vemos aquí, donde hay una imagen, hay dos etiquetas label, como podemos ver aquí, y un botón. ¿Listo? Vamos a trabajar con esta misma vista para que sea más fácil para todos. Entonces, lo primero que debemos entender es que cuando necesitamos saber dónde están nuestras fuentes, simplemente aquí en el explorador de soluciones vamos a recursos y aquí hay una carpeta llamada fuentes. Si ustedes ingresan aquí van a ver que solo existen dos fuentes, la Open Sans de tipo regular y la Open Sans de tipo semi-ball. Podrían haber otros tipos como extra ball y otros, ¿listo? Pero miren lo interesante aquí, son archivos .ttf, como decía al inicio. También pueden haber OTF, que son los más comunes, y de hecho hay otros, pero generalmente estos son los que se usan. ¿Listo? Ahora vamos a entender cómo funciona esto. Si nosotros vamos al MAUI Program, que es esto que ven aquí, ¿sí? Esta clase, podemos ver algo. Podemos ver que en el constructor de la aplicación, ¿verdad? Está la clase constructora, por decirlo así. Hay un objeto llamado Builder, lo pueden ver aquí, y dentro de ese objeto Builder nosotros tenemos ese método que implementa en este caso un método llamado configure fonts o configuración de fuentes, por decirlo así. Y aquí es donde nosotros agregamos las fuentes. Miren, a través de fonts.addFonts. En este caso las dos fuentes que tenemos aquí son las que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí dentro de la clase MAUI Program agregamos el registro de la fuente, como lo vemos aquí en este caso, ¿verdad? Esto lo hacemos dentro del método create MAUI app, el cual implementa el método configure fonts dentro del objeto builder, ¿vale? Adicionalmente a eso, nosotros podemos darle clic a nuestro proyecto, aquí doble clic, y se nos van a abrir todas las implementaciones que necesita la aplicación, por decirlo de alguna manera, todas esas configuraciones a nivel de aplicación. Y si nosotros bajamos, aquí vamos a encontrar una parte que nos dice custom fonts, fuentes personalizadas, y aquí hacemos referencia nosotros a la carpeta fonts. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté dentro de la carpeta fonts va a ser reconocido como una fuente. ¿Listo? Entonces, todos estos pasos son necesarios para que las fuentes funcionen. Si nosotros nos paramos, por ejemplo, en esta fuente y le damos en propiedades, vamos a ver que la acción de compilación es MAUI font. Nosotros podríamos escoger otra aquí, ¿cierto? Pero no estaría bien, porque la acción de compilación siempre tiene que ser las fuentes de MAUI, ¿sí? Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque nosotros podríamos crear otra carpeta
aquí en el proyecto donde podríamos manejar las fuentes, y lo que tendríamos que hacer para que se reconocieran esas fuentes sería los archivos que estén en esa carpeta que agreguemos de las fuentes, ya sea TTF o OTF, que de paso les digo que TTF significa True Type Format y OTF Open Type Font. ¿Listo? Entonces, si vamos a usar otra carpeta, cuando la creemos y agreguemos nuestros archivos de fuentes, a cada archivo debemos configurar la acción de compilación manualmente aquí en Maui Font. ¿Listo? Y luego agregar esa carpeta aquí en Custom Fonts, aquí donde podemos ver la referencia aquí para que la acción de compilación Maui Font reconozca esa carpeta. ¿Listo? Entonces, en caso de que quieran manejar las fuentes por otro lado, aunque no es muy común hacerlo porque para eso existe esta carpeta de fuentes del proyecto. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona simplemente que cuando se ejecuta, pues se usa cada una de las plataformas en su parte de fuentes para que reconozcan la fuente. Es básicamente eso. Entonces, ahora sí, luego de explicar cómo funciona todo, vamos a incrustar unas fuentes. Es muy común que las fuentes se descarguen de Google Fonts, aunque si ustedes buscan en cualquier navegador y buscan fuentes, van a poder encontrar otras páginas donde pueden descargar las fuentes. En este caso, vamos a ver Google Fonts, porque es muy usado y es muy probable que ustedes lleguen hasta aquí. Entonces, nosotros aquí podemos escoger el tipo de fuente. En este caso, nosotros vamos a ver tres tipos de fuentes. De hecho, vamos a ver uno que será el HandJet, que es esta fuente que ustedes ven que tienen como lineecitas. Si la alcanzan a ver aquí, esta es una de las que vamos a implementar, y también vamos a implementar la que está en la documentación de Maui, que recuerden que el link va a estar debajo de este video, donde ustedes pueden ir y comparar el video y les va a ayudar un poco a entender mejor, ¿vale? Entonces aquí vamos a usar Lobster, que sería este que vemos aquí. ¿Ven? Aquí también hay otro llamado Lobster 2, pero en este caso vamos a usar este. Y también vamos a usar otro, el cual van a poder encontrar en ionic.io/ionic icons. Este lo buscamos por Google, y aquí donde dice Designer Pack, simplemente lo descargan y copian solo el archivo que es .ttf. ¿Listo? Entonces, esa parte, y lo vamos a usar es porque para que vean que se puede desde otro lado, y aparte es usado por el ejemplo de la documentación de Maui, y aquí vamos a implementar algo que se llaman iconos de texto, ¿sí? Entonces, o texto como iconos. Entonces ya lo vamos a ver al final de qué se trata. Pero simplemente es otra forma de fuente de texto que tiene algunas cosas interesantes. Entonces la descargan y ya van a ver cómo la vamos a implementar. Luego de esto, yo ya las tengo descargadas, entonces ustedes simplemente las seleccionan y le dan en Download Family, y él descargaría toda la familia, el regular, el bold, el extra bold, etc. En este caso yo ya las tengo en una carpeta. Entonces lo único que tendríamos que hacer es simplemente ir a la carpeta fuentes y darle en agregar, clic contrario a agregar elemento existente. Y luego de eso ustedes pueden ver aquí que yo ya tengo todos los archivos, ¿verdad? Entonces aquí, si nosotros le damos en tipo, mire que dice archivo de fuente TrueType. Estos son puros archivos TTF en este caso, porque cuando descargamos de Google Fonts es puro TTF la mayoría, y es lo más común que se encuentra. En este caso solo vamos a importar algunos. Vamos a importar, por ejemplo, el HandJet regular. Le damos ahí, luego presionamos control y vamos a escoger Lobster, y luego también el Ion Icons, y le damos en agregar. Como pueden ver, aquí se nos agregó al proyecto. Ahora, como les decía al principio, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a Maui Program para registrar las fuentes. Entonces, para registrar las fuentes, simplemente debemos, debajo del que ya está implementado, darle fonts.add font, y dentro viene algo que debemos entender y es importante. Podemos colocarle dos parámetros. Como podemos ver, acá dice el nombre del archivo y un alias. Entonces el alias puede ser null, o sea, lo podemos no colocar, pero en este caso lo vamos a colocar. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Donde dice el nombre del archivo, nosotros vamos a ir y colocar, por ejemplo, damos dos clics que no sean tan seguidos y miren que son archivos TTF. Y el nombre del archivo lo vamos a copiar aquí. .ttf, porque es un TTF. ¿Ven? Y acá en este caso nosotros vamos a colocarle un alias, cual nos va a servir para llamarlo de una forma más fácil sin tener que escribir el .ttf. En este caso vamos a llamar simplemente Lobster. Copiamos esto y vamos a agregar los otros.
1, 2. En este caso el siguiente va a ser el handjet. Entonces copiamos el nombre, lo copiamos aquí y le vamos a colocar como nombre rec-handjet. Esto para que se den cuenta que podemos usar también guiones. Luego vamos a copiar el otro handjet que importamos. A ver si importamos. No importamos. Vamos a importar otro handjet. Entonces vamos a darle aquí, agregar el elemento existente y vamos a agregar aquí el handjet bolt. Listo. Ahora copiamos el nombre y le vamos a decir aquí que será handjet bolt y el nombre que le vamos a colocar a este handjet bolt será bolt handjet, algo así. Podría ser b handjet, bueno, el que queramos. Y finalmente vamos a coger vamos a copiarlo y vamos a colocarlo aquí. Y de alias le vamos a colocar icon, por ejemplo, de esta forma. Listo, aquí ya tendríamos nosotros registradas las fuentes. Ahora, ¿qué nos faltaría? Consumir esas fuentes en la vista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para poder consumir estas fuentes que acabamos de agregar, vamos a ir a la vista, que sería mainpage.xaml, y miremos que aquí tenemos dos etiquetas label. Entonces, para poder consumirlas, lo que hacemos es que a través de la propiedad font family, nosotros podemos agregar estas fuentes. En este caso, para vamos a agregar una de las fuentes. Entonces vamos a copiar acá. En este caso, la handjet regular podría ser. Entonces copiamos solo el nombre sin el punto .ttf y vamos aquí y la pegamos de esta manera. Y en el siguiente lo que podemos hacer es que vamos a agregar lobster. Entonces aquí lo vamos a llamar es con el alias para que vean que funciona de las dos formas. Vamos aquí y en el de abajo le vamos a dar font family y le vamos a decir lobster. Si nosotros guardamos y ejecutamos, vamos a ver cómo se vería. Aquí ya tenemos la aplicación ejecutándose en Windows y como pueden ver se aplicaron las dos fuentes. La handjet regular, que recuerdan que era cortadita, y la lobster, que era como un poco reteñida y gruesa, ¿no? Aquí la podemos ver. Entonces vemos que tanto usando el nombre del archivo como usando el alias se aplica. Es muy común usar el alias porque es mucho más fácil y nosotros podemos escoger el alias que sea más sencillo para poder implementarlo. Entonces, de esta forma es que nosotros podemos incluir fuentes y consumirlas en la aplicación. ¿Listo? Hasta aquí todo va muy perfecto. Esto es muy común en proyectos profesionales porque le piden a uno el tipo de fuente que debe usar, ya que si no se pide esto podrían usarse varias fuentes y esto no sería nada profesional, se vería un poco feo y adicional a eso eso es una buena práctica, ¿vale? Que se maneje en cualquier proyecto profesional para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver otras cosas que podemos hacer con las fuentes que ustedes ya las han visto de seguro si han visto los videos anteriores. Nosotros podemos agregar atributos de fuente con el font attributes. Podemos usar por ejemplo aquí una itálica para que se vea un poco como inclinada y también podemos usar nosotros dos tipos de atributos de fuente. En este caso, por ejemplo, una itálica y si nosotros colocamos una coma, podemos escoger también que sea negrita y esto se aplicaría a la fuente, ¿vale? Adicionalmente a eso, también nosotros podemos agregar tamaños, como lo podemos ver aquí en el ejemplo ya vienen agregados el font size, que sería el tamaño de la fuente, este viene en 32 y este viene en 18. Esa es otra cosa que podemos hacer. Y también hay una propiedad que también la hemos visto, pero de pronto no la recuerden, que se llama Font Auto Scaling Enable. Esta propiedad por defecto viene en true. ¿Qué quiere decir? Que está activa el tamaño de las fuentes o la adaptación de ellas dependiendo a las preferencias del sistema operativo, ¿vale? Quiere decir que se pueden autoescalar dependiendo del sistema operativo donde se esté ejecutando. Esto es normal y es muy común que esté en true porque esto ayuda a que se adapte a cada sistema operativo o dispositivo donde se esté ejecutando. Yo recomiendo que siempre esté en true, pero si por alguna razón necesitan ustedes dominar totalmente esto, que no se escale en el sistema operativo la fuente, sino que ustedes la manipulen y se quiera ver igual en todas, ¿sí? Los tamaños y demás, entonces ustedes aquí pueden deshabilitar el autoescalamiento de la fuente dándole false, ¿listo? En este caso no, en este caso, como les digo, recomiendo siempre que estén true, pero va a depender de las exigencias que tengan para el proyecto o las necesidades, ¿vale? Ahora vamos a ver dos cosas muy interesantes. Una que es muy común es cómo hacemos para poder dar valores de propiedades a cada uno de los sistemas operativos por aparte. Esto a veces es necesario y para hacerlo vamos a manejarlo en el font size, o sea, vamos
aquí a quitar este 32 y vamos a ver cómo le podríamos dar un tamaño dependiendo de la plataforma. En este caso debemos poner aquí los corchetes y decirle on platform, es decir, sobre las plataformas tales, que le vamos a decir iOS. Igual en este caso le vamos a decir que el tamaño en iOS va a ser de 20. Vamos a decirle ahora que en Android va a ser de 20 también, pero en escritorio, que sería WinUI, vamos a decirle que sea más grande, que sea 50, porque pues en el escritorio se ve más grande, bueno, etcétera. Entonces podemos hacerlo, ¿vale? Esta sería una forma de implementarlo a nivel de plataforma. Ahora, también podemos hacer de otra forma. Digamos que este font family lo queremos agregar dependiendo de la plataforma. Para eso tendríamos que abrir y cerrar aquí para hacer una propiedad adjunta, y dentro nosotros podríamos colocar label.fontFamily y dentro nosotros podríamos hacer esto. Bueno, en este caso deberíamos borrar aquí para que no haya una redundancia, y dentro le vamos a decir que con etiqueta onPlatform vamos a darle una etiqueta de marcado type arguments, y aquí le vamos a decir x string, y dentro vamos a implementar las plataformas o las configuraciones por plataformas a través de on. Entonces le decimos on y aquí platform, y aquí debemos colocar iOS. Para escribir iOS debe ser igual que aquí, miren, la primera en minúscula, ¿vale? Y el valor que le vamos a dar, en este caso vamos a decir que sea lobster, que en iOS va a ser lobster. Y luego vamos a decirle de nuevo, en este caso si quiere podemos copiar aquí y la pegamos aquí, y para Windows también. Y aquí lo que hacemos es Android. Android sería la primera en mayúscula. Hay que tener cuidado con esto, y vamos a colocar aquí por ejemplo Handjet Regular, que sería Handjet Regular. Esta. Vamos de nuevo a la vista y la pegamos aquí, y aquí vamos a decirle que en WinUI debe ser así, la primera mayúscula, UI en mayúscula, y le vamos a decir aquí que vamos a colocar Bold Handjet. Vamos aquí y la pegamos, y de esta manera también podríamos nosotros colocarle una fuente en cada una de las plataformas de diferente manera. Ahora vamos a ver cómo se vería en Windows, así que guardamos y ejecutamos, y como podemos ver en este caso está la plataforma de Windows. Se nos creó el tamaño de este texto de 50, bastante grande, ¿verdad? Y también se aplicó en este caso para Windows el Bold Hand, quiere decir que se aplicó el handjet, que es recortadito, ¿verdad? En su forma de negrita, por eso casi no se ven las cortaditas. Entonces lo hizo perfectamente bajo esta plataforma. Si nosotros paramos, ahora vamos a ver un ejemplo en Android, cómo se vería. Debería verse diferente, porque dice que aquí sí va a manejar el tipo de handjet regular y un tamaño mucho más pequeño, que va a ser de 20. Así que vamos a seleccionar aquí dispositivo Android y vamos a ejecutarlo a ver cómo se vería. Y como podemos ver nosotros en una aplicación Android, aquí se está aplicando, si corremos un poquito para acá, 20 de tamaño. Miren, aquí es mucho más pequeño, ¿verdad? En Android, a diferencia de Windows. Y aparte de eso, vemos que en Android se está aplicando el handjet regular, más no el bold, que era el que tenía negrita, que no se le veían las líneas. Aquí sí está el regular y se alcanzan a ver que tiene las líneas cortaditas, que es la naturaleza de esa fuente, ¿no? Entonces miren que esto lo podemos hacer por plataforma y es bastante interesante, y en ocasiones podemos necesitar. Así que vamos a parar la ejecución y vamos a explicar una última cosa. Recuerdan que nosotros aquí habíamos importado una fuente llamada Ion Icons. Bueno, esta fuente nos va a permitir mostrar iconos de fuente, porque dentro de esta fuente existen iconos de fuente. ¿Qué sería un icono de fuente? Un emoji. Un emoji podría ser un icono de fuente. Y lo interesante de los iconos de fuente es que vamos a poder aplicarles propiedades como si fueran un texto. Por ejemplo, podemos aplicarle color a nuestro antojo, que no podríamos hacer en una imagen normal. Entonces, aunque se ven como imágenes, son iconos de fuentes a los cuales podemos aplicarles propiedades de configuración de fuentes. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que solo se puede mostrar en vistas que puedan mostrar una fuente de imagen, ya que font hereda de image source y por ende comparte propiedades con fuentes de imágenes. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que simplemente, aunque es una fuente o un icono de tipo fuente, debe implementarse en un archivo de imagen, porque internamente font image source hereda obviamente las propiedades de image. Entonces, para ese ejemplo nosotros vamos justo debajo del botón a colocar una imagen, porque nos dice que debemos hacerlo desde imagen, desde un archivo de tipo imagen. ¿Listo?
Y por ejemplo a esta imagen vamos a colocarle un fondo para que veamos la diferencia que dentro de la imagen vamos a colocar un icono de fuente. Entonces vamos a colocarle un fondo que sería en este caso un gris, podría ser como está en la documentación para que se guíen de esta forma. Y aquí les aconsejo que le coloquen un tamaño para que en Windows no se les vaya a despapallar este tema de la imagen o el icono de fuente. Entonces luego que ya tenemos esto, ahora sí, ¿cómo incrustamos o cómo metemos un icono de fuente? Para eso la documentación nos dice que debemos desde su propiedad adjunta source, o sea image.source, acceder ahora sí a font image source, que es la que nos permite colocar iconos de fuente, y dentro de ella vamos a poder usar unas propiedades. La más importante es glib, que recibe como valor solo códigos Unicode o Unicode. ¿Qué sucede? Aquí debemos saber el código Unicode que vamos a usar, el cual hace parte de nuestra fuente. Aquí nos vamos a guiar porque como es la misma fuente que está en la documentación oficial, vamos a colocar el mismo código Unicode que hace referencia a la imagen del Xbox. Entonces aquí vamos a colocar este código Unicode. Recuerden que glib solo acepta códigos por ahora Unicode, ¿vale? ¿Cómo hacer para saber qué código es? Pueden consultar en la documentación de la fuente y allí va a estar los códigos Unicode con los cuales pueden usar para implementar esto. En este caso nos estamos guiando por la documentación, por ende este es el código Unicode del logo de Xbox. Entonces de esta manera lo hacemos y luego pues podemos agregar un font family para decirle que va a usar icon. Recuerden que icon es el alias de esta fuente y debemos usar esa fuente para que reconozca el código Unicode que hace parte precisamente de esa fuente, ¿vale? Recuerde, icon es el alias. Entonces aquí le colocamos que la familia de fuentes sería icon y nosotros podemos darle tamaño. Entonces podemos decirle, por ejemplo, size 44, por ejemplo, ¿sí? Aunque este tamaño se va a ver limitado porque aquí le colocamos un tamaño a el archivo de imagen. Entonces no lo vamos a colocar porque no funcionaría muy bien, pero para que sepan que se puede usar. O vamos a dejarlo, porque como este proyecto se sube a un GitHub, ustedes pueden copiarlo y allí pueden revisar el código o tenerlo hecho, implementarlo directamente y ejecutarlo en Visual Studio. Entonces vamos a dejarlo ahí para que sepan que esa propiedad se puede usar. Y miren que adicionalmente a eso yo le puedo colocar un color. Y aunque se me va a pintar una imagen del logo del Xbox, puedo dar color como si fuera un texto. Y esto es la magia de usar iconos de fuente. Esto es muy útil. Entonces nosotros aquí vamos a colocarle por ejemplo salmón. ¿O qué tal el verde de Xbox? Debe ser como un green yellow. Será un green, como les, para que sea mejor. Y vamos a ejecutarlo en Android. Y voilà, como dirían, aquí ya tenemos nosotros nuestro logo de Xbox. Miren que detrás está como la sombra del archivo imagen, pero dentro colocamos nuestro icono de fuente y se ve muy bien. Entonces de esta manera es que podemos usarlos. Esto es muy interesante para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a verlo cómo se vería en Windows. Y aquí, como pueden ver, en Windows también funciona muy bien. Así que esta sería la forma de implementar iconos de fuente. Es un tema muy interesante y generalmente esta sería la forma de manejar las fuentes. Así que si viste todo este video, estás preparado para ser un experto, ya conoces muy bien el tema de fuentes y vas a poder dar a tu equipo ese plus en caso de que no lo tengan. Así que si te gustó este video, recuerda valorarlo para saber el interés de que les está gustando cada uno de los videos, de que aprendieron. Y si tienes alguna duda o una sugerencia, puedes dejarlas en los comentarios. Muchas sugerencias me han ayudado y he tratado también de ayudar a muchas personas que me han escrito de la comunidad. Tal vez algunas no les he contestado porque han sido bastante el intercambio de feedback, ya sea de sugerencias o de preguntas. Entonces pues he tratado de hacerlo lo más rápido posible y ayudándonos entre todos como comunidad lo más pronto posible. Así que si te gustó, si te aportó, no olvides valorar el video con un me gusta, un gran like, comentar, compartir a tus compañeros, a tu equipo de trabajo para que todos puedan tener esta información y mejorar y podamos también seguir creciendo como lo hemos venido haciendo como comunidad. Recuerden lo más importante, si no te has suscrito, suscribirte y activar la campanita para que cuando suba un video nuevo se te notifique y lo veas de primera mano. Recuerden, mi nombre es Rubén Rueda y nos vemos en el próximo video.